Honorables Presidente del Estado, distinguidos invitados, pero hoy por encima de todos, hermanos y hermanas, miembros queridos de las familias de las víctimas del terrorismo. Abrazo a cada familia en su dolor, como abrazo también a cada uno de los heridos. Desde lo más profundo de mi corazón les digo, todos estamos siempre juntos. Todos somos parte de una gran historia, la historia maravillosa del renacimiento de Israel. Una historia escrita, lamentablemente, con dolor y con sangre. Como se dice en nuestras fuentes, en el libro de Proverbios, en tu sangre vive. Por eso, en nombre de nuestros seres queridos, decimos, agregaremos vida, construiremos nuestra tierra, venceremos a nuestros enemigos. Hace ya más de un año y medio, el desastre que golpeó al sur del país abrió un nuevo capítulo en nuestra lucha continua contra las bestias del terrorismo que buscan exterminarnos. Ese día, el 7 de octubre, en Simhat Torah, nos enfrentamos cara a cara con el mal absoluto. No vino del oeste, no fue una puñalada por la espalda, no fue un coche que atropella, ni una bomba colocada en un lugar público. Fue un golpe directo, brutal, de seres humanos contra seres humanos. Judíos e israelíes atacados sin piedad. Bebés, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, gente que solo fue a disfrutar en el Festival Nova, familias enteras, comunidades enteras. Una marcha de muerte, asesinatos, torturas, violaciones, incendios, secuestros. Un informe reciente reveló que la víctima más joven fue una bebé de solo 14 horas de vida. Su madre recibió un disparo en el abdomen estando en avanzado embarazo. La bebé fue extraída en una cesárea de emergencia en el hospital Soroka, pero lamentablemente no sobrevivió. Un libro nuevo documenta estas atrocidades con testimonios visuales imposibles de negar. Se lo muestro a cada visitante oficial que llega a Israel. No todos vieron el video de 20 o 40 minutos. Así que abro una página, les muestro una foto y de inmediato guardan silencio. Nunca olvidaremos esa crueldad, ni cómo despreciaron no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. Los hijos de nuestros enemigos maman este veneno fanático desde la cuna, en los jardines de infancia, en los libros escolares, en las clases de religión, en sermones de odio, en fallos religiosos que abogan por nuestra destrucción. Pero no podrán destruirnos. Nuestra fuerza de vida es más grande que su cultura de muerte y destrucción. Aquellos que buscan nuestra muerte no creyeron que Israel resistiría tanto tiempo en 7 frentes diferentes. Hoy, ellos son los que están cayendo, uno tras otro. Quienes quisieron traernos la destrucción, ya entendieron bien. Se trajeron la destrucción a sí mismos. Hoy vemos cada vez más protestas contra el régimen de Hamás en Gaza. Pero debo decirlo sinceramente, no hemos escuchado ninguna condena clara contra esa barbarie asesina, una que rompió todos los límites morales. Y tampoco escuchamos a nadie pedir la liberación de los secuestrados. No abandonamos nuestra misión sagrada, traer de regreso a todos nuestros secuestrados. Incluso ahora, en estas mismas horas, seguiremos luchando para destruir a Hamás. Y actuaremos por todos los medios posibles para traer de vuelta a cada secuestrado y secuestrada, vivos o caídos. Honorables presentes, familias queridas, la lista de nombres que está detrás de mí, en la pared, es una lista que desgarra el corazón. En los últimos 50 años, cuando las manos malvadas comenzaron a atacarnos, hemos tenido que lamentar miles de víctimas por actos de odio. Incluso, en este último año, hemos perdido a personas maravillosas, hombres y mujeres judíos y no judíos.
Siempre trato de conocer su historia personal, ver sus fotos, escuchar sobre los valores que los guiaban. Hemos perdido educadores y educadoras. Hemos perdido agricultores que se aferraban a sus tierras en zonas de conflicto. Hemos perdido ciudadanos que caminaban por la calle, que esperaban el autobús en una intersección, que no volvieron a casa después de una celebración familiar. Incluso en los Emiratos Árabes Unidos, fuimos golpeados por el terrorismo. El emisario de Chabad, el rabino Tesvi Kohan, asesinado por una célula terrorista de Uzbekistán. Todos ellos eran diferentes, pero el motivo era siempre el mismo: odio ciego hacia nuestro pueblo, odio contra la vida por parte de bestias humanas. La cercanía entre los soldados que caen en uniforme y los civiles sin uniforme sigue siendo profunda. Todos estamos en la misma línea del frente ante el terrorismo que nos rodea desde afuera y nos ataca desde adentro. Me conmovió profundamente la historia de Jonathan Davy, que en paz descanse, vecino de Beit Shean, asesinado en un ataque a tiros en el Valle del Jordán. Jonathan había servido en la unidad Maglan del ejército. El 7 de octubre luchó con valentía para liberar Nahal Oz de los terroristas. Después luchó en Rafah. Incluso logró comprometerse con su novia Emuná. Una semana después de que fue dado de baja del ejército, la mano asesina lo alcanzó en el cruce de Mejola, en el norte del valle. Pero como siempre ocurre, nuestras fuerzas lo vengaron. Por decisión del gobierno, se colocará una lápida militar en su tumba. Y eso no fue todo. Su hermano menor, Roy Deutsch, terminó su entrenamiento en los paracaidistas. En la ceremonia, no quedó un solo ojo seco. En el acto realizado en Givat Hatamoshet, los padres de ambos le entregaron a Rosh la boina roja de Jonathan. La antorcha del heroísmo fue pasada de mano en mano. Queridas familias, el 7 de octubre todavía resuena en mí, y recuerdo la pregunta punzante de una niña de 6 años de Sderot, Romy, Suiza. Los padres de Romy, Dolev y Odaya, Suiza, fueron asesinados por terroristas de Hamas ante sus ojos y frente a los ojos de su hermanita pequeña. Romy se quedó dentro del coche con su hermana Lía, de 3 años. Cuando llegó un agente del servicio penitenciario al vehículo lleno de balas, Romy le preguntó: ¿son ustedes de Israel? ¿Nos van a llevar? Sí, respondió el uniformado, y rescató a Romy y Lía, llevándolas a un lugar seguro. ¿Son ustedes de Israel? La pregunta de una niña asustada, pero también valiente, que solo quería proteger a su hermanita. Esa pregunta exige una respuesta clara. Sí, somos de Israel. Somos israelíes. No nos quebramos. Apretamos los dientes y nos levantamos. Vencemos. Preservamos la gran luz de los que cayeron, de cada uno de ellos con su identidad única. También lo hacemos en este lugar, el Monte Herz, donde estamos construyendo el nuevo Salón Nacional del Recuerdo. Junto con la Organización de Víctimas del Terrorismo, será un lugar de conmemoración lleno de dignidad en honor a las víctimas civiles del Frente Interno. Quiero anunciarles que recientemente el gobierno ha decidido aumentar significativamente el presupuesto de construcción, una suma enorme de 100 millones de shekels. Esto refleja nuestro compromiso de todos de recordar y no olvidar, de inmortalizar la memoria de los caídos y tomar fuerza de ellos. Como dice el libro de Proverbios, porque vidas son para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Juntos, guardaremos en nuestro corazón a las víctimas del terrorismo. Juntos, nos mantendremos firmes frente a nuestros enemigos. Juntos, con la ayuda de Dios.